O sea, no importa el precio que tengan que pagar por tal de traer el alimento espiritual para los hijos. No es aquella que dice en Cantar de los Cantares, tenemos una hermana que no tiene pechos, es decir, no tiene leche espiritual para darle a los hijos, mucho menos carne, ¿verdad? Si no tiene leche, pues mucho menos carne. Sí, o sea, alimento espiritual. Dice en el 15, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa, es decir, vela, es decir, se levanta, es decir, madruga, es decir, en la madrugada dice se levanta temprano a orar, cuando el ministro se levanta a orar, a pedir por la iglesia, se pone a interceder, ¿verdad? Es una iglesia intercesora, es una iglesia que vela, que está despierta, que se levanta a medianoche, porque aquí está hablando en sentido espiritual. La tierra ahorita está en una noche espiritual, pero por eso dice velar y orar, porque no sabéis a la hora que el ladrón viene, ¿verdad? Dice, también se levanta aún cuando es de noche y da alimento a los de su casa y trae y tarea a sus doncellas, es decir, es una iglesia que tiene doncellas, es decir, tiene otras iglesias chiquitas, se está hablando aquí, ¿no? O sea, es una iglesia madre que tiene otras iglesias, ¿no? Dice el 16, dice, evalúa un campo y lo compra con sus ganancias, planta viña, es decir, es una iglesia emprendedora. Característica, póntele ahí característica acá, es emprendedora, no sé cuántas llevamos. Dice, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos, es decir, es una mujer esforzada. La iglesia que es esposa es esforzada, característica, esforzada. 18. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara, es decir, es vigilante, tiene aceite en la lámpara, tiene unción, es de las, mire, ¿se recuerda usted porque dice aquí de las lámparas, ¿se recuerda usted de las 10 vírgenes? Pues yo tengo una Biblia que es traducida del arameo. El arameo fue el idioma que se habló en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en griego. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló en arameo, porque era el idioma del pueblo. Pablo también. Entonces el nuevo está en arameo, el original. Pero resulta que como el idioma arameo era el idioma del pueblo, nadie lo tomó en cuenta, nadie le hizo caso a ese idioma. Y los rollos o los papiros o los escritos del Nuevo Testamento que fueron escritos en arameo, nadie los tomó en cuenta. Y los desecharon y los dejaron por allá en unas cuevas. A los eruditos, los únicos que les interesaba era el griego y el arameo. Pero dice que la palabra se iba a trastocar, que la mano del escriba o del copista se iba a vender. Es decir, las Biblias de nosotros están bien manoseadas. La Biblia del Reina Valera del 60 es la más manoseada de todas, que no trae errores, trae horrores de traducción, horrores que confunden. Pero bueno, en el arameo, que son los que encontraron en el Mar Muertos, los sacan en estos tiempos pasados, recientemente, y encuentran un montón de cosas que la Biblia no decía tal cual, sino que decía algunas cosas diferentes. Por ejemplo, en la historia de las 10 vírgenes nosotros leemos que las 10 vírgenes tenían el aceite, que a los 5 se le acabó el aceite, que a las otras así, que luego ya venía el novio y que la fiesta y tal cosa. Pero en esa Biblia, en la traducción del arameo, dice que ya venía el novio con la novia. Es decir, como dando a entender que las 10 vírgenes representan a las iglesias, pero no a la esposa, como que representa a las que se quedaron. Hay quienes son invitados a las fiestas y hay quienes no. Por ejemplo, usted lee en Apocalipsis 18 y 19, dice, habla de las bodas del Cordero y de la novia. Entonces, en la boda del Cordero va a estar el novio y la novia, pero no nomás ellos. Hay invitados del Padre, hay invitados del Hijo, amigos del Padre, amigos del Hijo, amigos de la novia. Porque luego en el 19 dice, bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Yo le pregunto ¿a usted le gustaría ser invitado a las bodas del Cordero? Contésteme. ¿Seguro? Entonces no entendió lo que yo le dije. ¿Le gustaría ser invitado o le gustaría ser parte de la novia? Pregunto otra vez. ¿Quiere usted ser de los invitados a la boda del Cordero? No, parte de la novia. Entonces hay invitados a las bodas y hay quienes van a ser de la novia. Son grupos de salvos, pero son dos grupos.
uno como novia y otro como invitados, que van a estar arriba. Por eso en Cantar de los Cantares habla de dos grupos. Habla uno de que dice, viene una que dice, ¿quién es aquella? Dice, esta cita la menciona mucho el apóstol Alfredo, dice, ¿quién es aquella que sube del desierto? Dice, una sube sahumada, es decir, quemada por el sol. Esa representa a una que va a ser subida, quemada por el sol, no sé si la tribulación o por qué, por el conocimiento que también representa el sol, por su pensamiento. Pero dice, ¿quién es esta que sube? Va a subir una, pero que no es esposa. Pero luego dice en otro verso, de ahí de Cantar de los Cantares, dice, ¿quién es esta que sube? Y dice, esta sube reposada. La reposada es la que se casa. Por ejemplo, repito lo que dije en el video con el pastor Alfredo. La salvación es como un círculo concéntrico, ¿no? Que tiene muchos círculos del tiro al blanco. Al Señor Jesús lo seguían miles, tenía miles de discípulos. Era un círculo grandotote, pero dentro había un círculo más chiquito, 5,000, luego 120, y luego otro círculo más chiquito, 70, y luego otro círculo más chiquito, 12, y luego de ese círculo había otro círculo más chiquito, que eran 3, Pedro, Juan y Jacob, que siempre tenían las experiencias sobrenaturales, pero dentro de ese círculo chiquito había otro más chiquito, que era el apóstol Juan, que para mi gusto es el que representa a la que se va a casar con Cristo, para mi gusto. Entonces, ¿por qué? Porque Juan estaba recostado en el pecho del Señor Jesús, y en Cantar de los Cantares dice, ¿quién es esta que sube reposada? Es la que reposa, la que está cerca del corazón de Dios, que escucha el latido de Dios, que escucha la voluntad de Dios, que escucha cuál es el corazón de Dios, que sabe cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tiene 3 niveles, 4 niveles para el que no lo sabe. 4 niveles de la voluntad de Dios. Apúntenle. Primer nivel, bueno, la buena voluntad de Dios. Segundo nivel, la buena, agradable voluntad de Dios es la 2. La tercera es la perfecta voluntad de Dios. Es buena, agradable, perfecta. Y la cuarta es la voluntad permisible de Dios. La permisible es lo que Dios no quiere, pero que lo permite. Dios quería darle maná al pueblo de Israel, pero ellos querían carne, como los niños chiquitos. Dame carne, yo me muero, dame carne. Y Dios quería darles maná, y el maná es Cristo, pero ellos querían carne. Y dice que les empezaron a salir gusanos por las narices, ¿verdad? Entonces, no, la voluntad de Dios, ¿cuál era? Darles maná. La voluntad de ellos, querían carne. Esa es la voluntad permisible de Dios. Cuando tú le estás a pide un muchacho soltero, me quiero casar con aquella muchacha que no es cristiana, me quiero casar con aquella muchacha que no es cristiana, mire Sansón, está que yo quiero a aquella que no es cristiana, que yo quiero a aquella que no es cristiana. Bueno, ¿se casó? Era la voluntad de Dios, era la voluntad permisible de Dios, que es lo que Dios no quiere, pero que Dios lo permite. Entonces, pero Cristo no hizo ni la voluntad buena de Dios, ni la voluntad agradable de Dios. Cristo hizo la voluntad perfecta de Dios. Es decir, la agradable es el 30%. La otra es, la buena es el 30%, la agradable es el 60% y la otra es el 100%. Cristo hizo el 100% de la voluntad de Dios. Hay quienes son el 30, son el 60 y quienes el 100. Pero bueno, dice, me regreso a los proverbios, a la mujer virtuosa, en el verso 18, que dice que es vigilante, dice, nota que sus ganancias buenas y no se apaga de noche su lámpara, es decir, tiene lámpara y tiene aceite. El aceite, ¿qué es? La unción, el Espíritu Santo. La lámpara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra. 20. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Es decir, es misericordiosa. La iglesia que es esposa de Cristo, que va a ser esposa de Cristo, tiene misericordia.
Porque hay gran parte de la iglesia que no tiene misericordia. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Una vez cayó un pastor de cierta misión. Este pastor, de él habían salido muchas iglesias, muchas, ¿verdad? Y cayó. Y como cayó él, pues todos los pastores que habían salido de él se decepcionaron. Y muchos se salieron de la misión, muchos hasta se fueron al mundo. Pero como que mi líder cayó, como que esto y lo otro, se les derrumbó el ídolo que tenían, se les cayó el becerro que habían hecho de oro. Pero pasan los años y este hombre que había caído se arrepiente y pide perdón y pide otra vez la cobertura y se la dan y está sirviendo a Dios. Entonces, a veces tienen más chance, más oportunidad los pródigos que se van de la casa y regresan, que los pródigos que nunca se fueron. Hay pródigos que nunca se van de la casa, pero su corazón es pródigo. Su mente y su corazón están fuera de la casa. Porque el pródigo, cuando regresó de la casa, miraba la puerta y se alejaba de ella. Ya había salido lo que había afuera y no se quería salir de la casa del padre. El pródigo ya sabía lo que era la comida de los puercos. Dijo, yo no quiero eso. Pero el hermano, cuando yo que había música y danzas, estaba fuera de la casa, no estaba dentro, porque tenía corazón de pródigo. El pródigo regresó a la casa y ya no quería salir de la casa. Dijo, yo de aquí no salgo, porque mejor son un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero el hermano del pródigo, su corazón estaba fuera, no estaba él en la casa del Padre. Qué triste. Y dice que tiene misericordia. El 20, extiende su mano al pobre y alarga su mano al necesitado. Es decir, tiene misericordia. 21, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropas escarlata. En otras dice ropas dobles. Es decir, dice que no tiene miedo de la noche porque hay momentos que vienen vientos de frialdad, vientos del norte que van a enfriar la iglesia, van a enfriar a las personas, ¿verdad? Y viene un enfriamiento a sus vidas, ¿verdad? Dice, pero no tiene miedo de esos vientos porque tiene ropas dobles. Aquí hay una doble interpretación. Una interpretación que dan unos de otras coberturas, dicen, esta iglesia tiene la cobertura pastoral y la cobertura apostólica. Lo hacen para que estén en sus iglesias. Está bien, pero me gusta más la interpretación que dio el apóstol Alfredo el otro día en uno de los discipulados, que decía, la primer vestimenta es la de sangre, la de Cristo, la de salvación. Él es el postrer Adán y nosotros somos los Adanes, que nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jacob, cuando Jacob, su madre, que es figura del Espíritu Santo también, y Jacob es figura de la iglesia, y su otro hermano es figura de otra iglesia, pero Jacob dice que su madre le dijo, hazle una comida a tu padre, porque a Dios le gusta que usted le lleve comida, pero no estamos hablando de lo físico, de lo espiritual. Así como la reina Basti le hizo varias comidas al rey, ¿verdad? A Dios le gusta que usted le lleve. Entonces le dijo la madre, que es figura del Espíritu Santo, pero cuando vayas con tu padre, cúbrete con las pieles del animal, que es figura de Cristo. Está diciendo, cuando te presentes ante Dios, cúbrete con la sangre de Cristo, cúbrete de Cristo, porque si Dios te ve a ti, te mata. Pero como va a ver a Cristo, ahí el padre dice que estaba grande de edad, ya estaba grande el padre, dice, y tocó con sus manos, ¿verdad? Y dijo, sí, es mi hijo. No quiere decir que Dios esté ciego. Dios se hace como que no ve, como que no te ve a ti, como que te toca ver si eres Cristo. Entonces tenemos que cubrirnos de Cristo para que Dios nos pueda bendecir. Si tú no estás cubierto de Cristo, no te van a bendecir, hermano. Juicio, maldición. Hablando de las sombras,
Moisés, cuando vio al Padre, vio las espaldas del Padre, se escondió detrás de la roca, que es Cristo. Tenemos que ponernos detrás de Cristo para poder ver a Dios, si no, no lo vamos a ver. Si tú lo quieres ver cara a cara, así, sin estar detrás de Cristo, te eliminan, te fulminan. Tenemos que cubrirnos de Cristo. Entonces la primera cobertura dice, esta no tiene miedo del invierno, porque la noche es fría espiritualmente, porque vienen fríos, vientos del norte, vientos del sur. ¿Verdad que este tema ya lo hemos hablado? Pero tienen ropas dobles. La primera vestimenta es de sangre, de salvación. Adán significa rojo. Nosotros somos los otros Adanes. ¿Verdad? ¿Verdad? Y la segunda cobertura ya es el lino fino. Es el vestido de novia, que dice que sin mancha y sin arrugas. El lino tiene su significado. Ahí dice la Biblia que son las obras justas de los santos, que ese sí tiene precio, esa vestimenta. Dice que sin mancha y sin arruga. Las arrugas representan las doctrinas torcidas, que muchas iglesias tienen un montón de doctrinas torcidas. Muchas doctrinas torcidas. Déjame el chico aquí, que se me está acabando la pila, dice ahí. Muchas doctrinas torcidas, ¿verdad? Entonces dice aquí, vemos, dice en el 22, dice, se hace manto para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Es decir, sus vestimentas son espirituales, ¿verdad? No son físicas, ¿verdad? Porque hay iglesias donde predican de ropa, ¿verdad? Su evangelio es traer la falda larga, el pelo largo, el velo largo, la lengua larga, todo largo. Lo que más largo traen es la lengua, ¿verdad? Dice el 23, su marido es como conocido en las puertas, es decir, es predicadora, predica de Cristo. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, es decir, predica de Cristo. Hace telas de lino y las vende. Dice, es decir, enseña la doctrina de santidad y ya, es que aquí me apunté unas cosas, pero yo entiendo mis jeroglíficos, ahí me perdona usted. Bueno, dice, a ver, el 25 dice, fuerza y dignidad son sus vestiduras y sonríe al futuro. Es decir, tiene esperanza y tiene proyección, porque dice, le sonríe al futuro. No vives sobre las circunstancias de lo que está viviendo en el presente, sino saca del futuro, ¿verdad? Su esperanza está puesta en el futuro. Aunque la tierra no dé su vida, aunque las vacas no den su leche, su dependencia no depende de las circunstancias, ¿verdad? Dice, abre su boca con sabiduría y hay señales de bondad en su lengua. Es decir, habla por el Espíritu. No habla de la carne, sino habla cosas espirituales. Ella vigila la marcha de su casa y no se come el pan de la ociosidad, es decir, es vigilante, características, apúntele ahí. Dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú superas a todas. Es decir, Dios es reconocida por Dios y los suyos. O sea, no solamente la reconoce Dios, sino la reconoce la gente. Dice, este verdaderamente es hijo de Dios. Amén. Este verdaderamente, por las actitudes, por cómo actúas, no por lo que hablas, no por lo que dices, sino cómo actúas. Cuando te hacen un mal, ¿cómo reaccionas? ¿Mal con mal? ¿O pagas bien por el mal que te hicieron? Para que les causes estragos en las entrañas, ¿verdad? Dice, dale el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en sus puertas. Esta iglesia es la casadera, tiene todas estas características. Entonces, se me va a acabar la pila, terminamos, póngase de pie, hacemos una pequeña oración. Espero que haya sido de edificación, pero todas esas historias, yo quiero que usted la lea en su casa y saque más características. ¿Ok?
Padre, en nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar en este lugar, Padre, hablar y oír de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias por este grupo de pastores, Padre, que tienes aquí en este lugar. Gracias por mi vida, por la vida de ellos. Yo los bendigo, Señor. Bendigo sus iglesias, sus familias, Padre, sus congregaciones, Padre, que puedan, Señor, absorber, Señor, como esponja, Señor, la palabra que ha sido expuesta, Padre, y que vayan y espiguen, Señor, como esa iglesia que es iglesia esposa, Padre, que no se queden solo con lo que escucharon, Padre, sino que vayan, Señor, a sus iglesias, Señor, y que espiguen, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levántate, Señor, en esta misión, Padre. Bendice a nuestro apóstol Alfredo, Señor, a los pastores, Señor, de Misión Rey de Reyes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así terminamos, hermanos. Denle una aplauso. Ya apago aquí.